el 2974-775509. Un poco ya te lo había anticipado antes de la entrevista anterior, que íbamos a estar hablando antes del cierre sobre educación. Y hay una pregunta que me surge a partir del último informe, un informe que me enviaron ayer a la tarde, otro de los informes realizados por esta entidad que trabaja en todo el país, que se llama Argentinos por la Educación, y que generan información muy válida e importante, y la ponen a disposición de las distintas jurisdicciones provinciales y sus organismos educativos. En el último informe, a raíz de los datos que allí salen, me surge esta pregunta, ¿no? Si a los argentinos nos importa la educación realmente, porque las cifras, pareciera ser que no. Estamos en línea con Lucía Vallejo. Ella es economista y analista de datos de Argentinos por la Educación, y la verdad que le vamos a hacer estas preguntas. En principio la saludamos. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por atendernos y por ayudarnos a entender un poquito también esto. Yo estuve leyendo el informe y, obviamente son los dos datos que sobresalen son con lo que se encabeza el mismo, ¿no? Que hay un porcentaje muy bajito de los argentinos, por lo menos los encuestados, que aseguran que la educación es un tema importante o uno de los temas más importantes del país. ¿Esto es así? ¿Están así? Bueno, en este último informe que realizamos, donde tomamos datos del Latinobarómetro, que el Latinobarómetro es una encuesta regional de opinión pública que Sí. se realiza periódicamente desde el 1995, se realiza, esta pregunta de si a los ciudadanos de, ¿cuál considera que es el problema más importante en el país? Y lo que se observa es que el 5% de los argentinos solamente considera que la educación es el principal problema del país. Esto ubica a la educación en el séptimo lugar dentro de las preocupaciones de la ciudadanía Claro. del país, por detrás de temas como la inseguridad, economía, desempleo y problemas políticos. Ahora bien, este fenómeno no es solamente exclusivo de Argentina, sino que cuando miramos la región vemos que en promedio apenas el 3,4% de los latinoamericanos identifica la educación como el principal problema de su país. Claro. Esto, si nosotros lo vemos ahora para el caso argentino en el tiempo, observamos que Argentina alcanza valores en cuanto a esto, a la preocupación, o sea, proporción de personas que se preocupan por este tema. Se observa que Argentina alcanza valores cercanos al 9% en algunos momentos, como Claro. en 2016 y 2011, después vuelve a crecer en 2017 y luego cae a un mínimo del 3,4% en 2020. Entonces, eso, cuando observamos la evolución en el tiempo. Y por último, si nosotros vemos estas diferencias por grupos sociales, observamos que la mayor preocupación en la educación se encuentra entre las mujeres, los jóvenes y los sectores socioeconómicos más altos. Que Claro. eso, tiene, en el caso de los sectores económicos, tiene mucho sentido porque, aquellas personas que tienen urgencias más inmediatas, como los ingresos o su empleo, Claro. la seguridad, que suelen ser los del nivel socioeconómico más bajo, tienen la educación por ahí en otra de sus prioridades. Claro, a ver, lo principal en todo caso es comer, poder tener una vida digna, y por ahí sale de la ecuación, porque tampoco es que está en el número 100 de un ranking de preocupaciones. Es el séptimo tema más importante para los argentinos, de acuerdo al informe, pero bueno, el 5% de los argentinos le dicen no es lo prioritario. Exacto, sí, no es lo prioritario. Nosotros lo que hemos observado es esto, que a lo largo de ese tiempo, a ver, si bien no está dentro en el último escalón la Claro. educación, sí consideramos que, está debajo, por ejemplo, en países como Brasil, que en Brasil tenés que ocupa el tercer lugar, o Mirá. Uruguay que ocupa el cuarto lugar. Se observa que en Argentina recién el séptimo lugar, y ha Claro. oscilado entre el séptimo y el octavo lugar. Claro. Esto para mí lo que refleja un poco es la situación también de lo que pasa en Argentina, y un poco también en Latinoamérica, sacando la excepción de Brasil y de Uruguay, es Sí. que hay otros problemas también, otros componentes que son entendibles. Si bien a nosotros nos interesa mucho la educación, es entendible también que cuestiones como la economía, la política, la pobreza sean temas de conversación actualmente. Claro.
y que, bueno, desplacen a la educación a otro lugar. Claro, tal cual. Bueno, es para mirarlo. Yo también veía que esto no, porque, a ver, un poco charlábamos fuera de micrófono también aquí en preproducción y decíamos, bueno, pero puede ser leído de distintas maneras. Uno puede suponer que, nada, justamente esto, que hay problemas que son más acuciantes y que tienen que ver con las necesidades más básicas, como la alimentación, la pobreza y demás. Eso por un lado, pero también puede ser lo otro, que es la educación, algo que históricamente y culturalmente damos por hecho. Y que por ahí, nada, nunca nos pusimos a pensar que realmente es una problemática y que necesita soluciones. Digo, no sé, para decirte desde por lo menos dos puntos de vista distintos, y es lo que charlamos aquí fuera de micrófono. Pero también hay otro dato que a mí me parece muy relevante, que tiene que ver con con este grado de satisfacción de las políticas públicas en materia de educación, que de acuerdo al informe, el 28% de los argentinos creemos que es satisfactorio. O sea, que nos parece bien las políticas educativas que tenemos, pero eso también marca que hay un universo mucho mayor que no nos parece bien, ¿no? Esto, ¿lo estoy leyendo bien? Sí, exactamente, exactamente. Y de hecho ahí, bueno, un poco creo que por ahí la explicación que se le puede encontrar, digo, una de las posibles explicaciones es que también, no sé, en el caso de Argentina, los argentinos siempre nos llenamos de noticias acerca de lo que pasa en la educación y, por ejemplo, puede ser que datos como, no sé, el bajo rendimiento académico, por Sí, ejemplo, que hubo en los chicos de tercer grado en las últimas pruebas de aprender, sí, con respecto a la lectura, entre otros datos, digo, impactan y creo que también generan una percepción en el público de, bueno, no sé si estamos tan bien en educación, por así decirlo. O sea, claro, si bien la educación hoy en Argentina, por ejemplo, en términos académicos para estos chicos de primaria no está tan bien, pero bueno, hay otros sentidos en los que la educación sí está bien, como la cobertura, pero digo, a veces también las malas noticias repercuten más y creo que claro, también eso es una percepción que uno tiene y por ahí se puede ver trasladado a eso. O sea, ¿a qué me refiero? Que por un lado tenemos la percepción de la política educativa, por el otro lado tenemos el lugar que le ponemos a la educación como preocupación. Y en claro. ese lugar que le ponemos a la educación como preocupación, creo que no influye tanto estas percepciones, por así decirlo, de que hay mal rendimiento, y Claro, sí por ahí más, y se lo atribuimos capaz más a la política educativa. claro, tal cual. Bueno, yo qué sé, yo lo digo siempre porque tengo hijos en edad escolar y bueno, y eso te obliga a reflexionar muchas veces y la verdad que la escuela termina siendo no solamente una instancia formativa, lamentablemente en los últimos tiempos también un apoyo social muy importante porque incluso hasta van a comer muchos chicos allí, pero también es un gran rector de la vida familiar, ¿no? Porque le pone horario a las familias, digamos, es un gran organizador, es un gran organizador. Entonces, por lo menos en el caso de mi familia en particular, le damos mucha importancia y mucha relevancia al tema educativo. Pero bueno, también me parece que se mete en todo esto digamos, la visión de perspectivas hacia el futuro y demás. Bueno, no lo sé, me parece que hay como muchos factores, ¿no?, que se juntan acá a la hora de pensar, che, tenemos una buena educación, no tenemos una buena educación. En otros momentos de la historia, por lo menos desde la percepción pública y lo que habitualmente se dice o se decía, era que, nada, que dentro de la región teníamos la mejor educación. De hecho, algunas de nuestras universidades nacionales son las mejor catalogadas dentro de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ahí tenemos estas percepciones tan duales, tan distintas, y yo no sé si no es medio que tocamos de oído, o por algo que nos han dicho, o por una noticia que hemos leído, o porque realmente tenemos una percepción directa, digamos, de los efectos del sistema educativo. No sé si me explico, por ahí lo enrollé demasiado, pero me da la impresión que en parte tocamos mucho de oído y cuando nos preguntan decimos, ¿no?, lo que nos parece. Sí, exactamente, es así. O sea, creo que también viviendo en una era
en donde nos bombardeamos de información, Sí, uno, bueno, agarra la información que lo que observamos en los diarios, lo que observamos en los medios y bueno, y vemos ahí qué es lo que nos informan estos datos. De hecho, también nosotros en nuestra labor también de informar lo que vamos construyendo, también ahí salen a la luz un montón de datos. Por claro, ejemplo, eso que mencionabas de la incertidumbre sobre la ocupación futura, o claro. sea, es una realidad de que actualmente los chicos tienen incertidumbre respecto a lo que esperan de su futuro laboral. También, bueno, esto que mencionaba de primaria, de las pruebas de aprender, o sea, son todos Sí, resultados que, bueno, van generando una percepción en cada uno de los individuos respecto a la política educativa. Y claro. sí, lo que creo, o sea, algo que me parece importante destacar es que siempre creo que es un gran labor que tiene que hacer la política educativa, siempre hacer llegar a cada uno de los individuos lo importante que es la educación. Digo, Claro, parece algo obvio, pero digo, realmente es súper importante saberlo. Por ejemplo, como en nuestro último informe que sacamos del Jardín de Infantes, sí. hablar sobre lo importante que es que los chicos se escolaricen temprano. Digo, no todos tenemos por qué saberlo, pero digo, creo que también es un accionar político Claro, que una es súper responsabilidad, importante. ¿no? Sí. Es una responsabilidad, Saber sí. valorarlo porque la verdad que muchas veces se pierde de vista, ¿no? Que es la posibilidad de ascenso social. Esto, la movilidad social tiene mucho que ver con la formación. Y a veces tenemos un bombardeo constante, ¿no? De que esto no es así. Incluso hay gente que te lo dice, que desacredita, por ejemplo, los estudios superiores, porque hoy las profesiones por internet, cuando en realidad son cursitos de 2 hojas, no son ningunas profesiones. Y bueno, la verdad que como que se mete muchas cosas en la misma bolsa y hay un revoltijo y la verdad que eso termina estallando en nuestra cabeza. Yo te quiero preguntar, Lucía, antes de cerrar, ¿cuál es tu percepción o por lo menos cuál es la percepción desde Argentinos por la Educación en relación a las políticas educativas que se están implementando? Yo entiendo, hay 24 distritos, cada uno tiene su organismo y la verdad que es muy difícil tener una opinión acabada sobre todo, pero bueno, también tienen una percepción mucho más afilada que la que puede tener cualquier otro ciudadano común porque son quienes se ocupan de esto, ¿no? O sea, están permanentemente con estos datos y con estos análisis. ¿Tienen desde la institucionalidad una percepción de cómo están esas políticas educativas en la Argentina? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Es algo importante? No sé, ¿hay cambios importantes que no se están haciendo? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que, bueno, primero lo primero es verdad, o sea, es muy difícil por ahí tener como una opinión muy clara porque son 24 Claro, jurisdicciones que se encargan de esto, pero sí creo que bueno, que en este último tiempo, por lo menos desde Argentinos comenzó, creo que he visto cambios positivos respecto a la política educativa en cuanto a su accionar. Por ejemplo, un caso que nosotros siempre mencionamos es que a raíz de los malos resultados que hubo en las pruebas de aprender para los chicos de primaria, se llevó a cabo un plan nacional de alfabetización claro, que lo llevaron a cabo las 24 jurisdicciones y eso es algo para celebrar. No obstante, que sea para celebrar no quiere decir que hasta ahí termina. Creo que todavía Argentina a nivel educativo tiene que seguir avanzando en un montón de aspectos y nosotros por lo menos desde nuestro lugar siempre tenemos muy buena recepción por parte de cada uno de estos gobiernos porque siempre les hacemos llegar estos informes y para claro. nosotros es muy importante que ellos lo lean y que también se generen espacios de discusión donde se puedan hablar de qué se puede mejorar en el país, pero actualmente, o sea, veo eso, o sea, como que se han avanzado en algunas cosas muy positivas y creo que debería seguir siendo ese el trayecto y hacia más, o sea, siempre hay mucho más para mejorar. Claro, totalmente. Bueno, son épocas complicadas. Incluso aquellos países que tienen los sistemas educativos de mayor renombre, hoy se están replanteando, bueno, vueltas atrás y demás. No es que somos una isla en el mundo con problemas educativos, sino que esto es una cuestión mundial, porque también hay un montón de cosas que se están redefiniendo a partir del avance tecnológico, ¿no? Pero bueno, son temas que tenemos que darle su espacio para el análisis, para el debate, y en buena hora que así sea. Lucía, te queremos agradecer muchísimo estos minutos y bueno, sigamos en
contacto, porque la verdad que a nosotros nos encanta traer este tipo de información. Me parece que es fundamental y que también es fundamental principalmente para, bueno, para familias que tenemos chicos en edad escolar y que, nada, siempre nos preocupamos por qué va a ser de su futuro, ¿no? Así que está buenísimo bueno, que podamos compartir sobre estos temas tan relevantes. Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Abrazo fuerte, muchas gracias. Ahí pasaba Lucía Vallejo, economista, analista de datos de esta entidad, nada, que tiene mucha gente que está laburando, que se llama Argentinos por la Educación, y que, como bien decía la propia Lucía, luego todos estos estudios, estos datos, que nosotros en una nota podemos tocarlo así, muy abuelo de pájaro, pero tienen una profundidad muy importante, terminan, bueno, nada, ofreciéndoselos gratuitamente a las distintas provincias para que pueda haber una política educativa sobre la base de datos concretos. Estos son datos, me parece, preocupantes. Por ahí hay otros temas que en definitiva a la mayoría de los argentinos nos preocupan más, como por ejemplo parar la olla todos los días, obviamente. ¿Cómo hago para pagar el alquiler? Bueno, son temas más acuciantes quizás, pero no termina de ser algo... O mejor dicho, esto no evita que sea un dato preocupante, que no nos preocupe tanto como otras cosas, que la educación sea un tema fundamental o no. Pero bueno, así estamos. Tenemos más allá de quienes pensamos o no que es el mayor tema del país, sí, después está el otro tema puntual, que es este otro 28%, que me parece bajito, menos del 30% de la población argentina piensa que la política educativa es la correcta y la que corresponde. Hay un 70%, más del 70%, que creen que no es suficiente, que no estamos en el buen camino, que no es satisfactoria. Entonces, bueno, nada, me parece que son datos para reflexionar y esa es la intención. Muy bien, hasta acá hemos llegado, chicos. Ya Roller está partiendo, así que Fede Roller nos vamos a reencontrar con él mañana. Gracias, Leo Hernández, ha estado en los controles durante toda la mañana, como todos los días. Florencia Ríos en la redacción del caletense.net, Agustina Cabrera e Iván Nieva en nuestras redes sociales, Enzo Petroni desde el Móvil de Exteriores, que ha estado a la par de las entrevistas que realizamos aquí en el programa, ha estado también publicando en nuestras redes y obviamente en el caletense.net otras informaciones que es necesario que chequemos porque son temas de interés. Y bueno, nada, mi nombre es Mauricio Barrios, todos juntos hicimos Aquí Ahora de previernes. Nos reencontramos mañana para cerrar semana. Nos despedimos. Chau, chau, gracias.